Hola cariño, siéntate aquí conmigo. Hablemos un rato. ¿Sabes? A veces la vida se siente como una casa vieja llena de recuerdos, ¿verdad? Cada habitación guarda una risa, una lágrima. Y a veces, un silencio. Un silencio tan denso que parece que nunca volveremos a oír música. La historia de hoy trata sobre un silencio así. Trata sobre Tiago, su madre, Ana y una guitarra, pero no una guitarra cualquiera. Era la guitarra de Samuel, el padre de Tiago, un hombre que en vida parecía traducir el sol mismo en acordes. Samuel se había ido. Se había marchado de repente, como una nota que se apaga antes de tiempo, dejando tras de sí el olor a barniz y serrín de su pequeño taller de muebles y un silencio ensordecedor. Y con el silencio llegaron las deudas. Cartas que Tiago no tuvo el valor de mostrarle a su madre. Números que se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte. El taller, el sustento de la familia, pendía de un hilo. Y la casa, aquella casa donde nació Tiago, donde cada marca en el marco de la puerta era una medida de su crecimiento, estaba a punto de ser embargada. El banco no quería recuerdos, el banco quería números. Y los números indicaban que la fecha límite se acercaba. Ana, una mujer de fe inquebrantable, pasaba ahora las noches en vela, sus labios moviéndose en silenciosas plegarias que sonaban más a suspiro. Tiago, intentando ser el hombre de la casa, sentía los hombros pesados, no por el peso de la madera con la que trabajaba su padre, sino por el peso de lo imposible. En un rincón de la habitación, cubierta por una sábana que alguna vez fue blanca, yacía la guitarra de Samuel. Tiago no la había tocado desde el funeral. Le parecía un sacrilegio. El instrumento que había sido la voz de la alegría en la casa era ahora un silencioso monumento a la ausencia. Sin embargo, quedaba un último misterio. En el pequeño despacho de Samuel, detrás de un retrato familiar torcido, había una pequeña caja fuerte de metal, gris y fría. Samuel, riendo, siempre decía: «Aquí está vuestro futuro, bien guardado bajo llave». Pero nunca decía cuáles eran las llaves. Tiago y Ana lo habían intentado todo. Fechas de cumpleaños, el día de su boda, el año en que abrieron el taller. Nada. La caja fuerte permanecía obstinadamente cerrada, custodiando un futuro que necesitaban desesperadamente ahora. El último aviso del banco llegó una mañana lluviosa. Aquel papel mojado en la mano de Tiago parecía una sentencia. Tenían 30 días. ¿Qué se hace cuando la fe se topa con una puerta de acero cerrada? ¿Qué se hace cuando el silencio de Dios resuena tan fuerte como el tic-tac del reloj que consume los últimos días de esperanza? Los días siguientes, hijo mío, se arrastraron como arena fina que se me escapa entre los dedos. 30 días. Parece una eternidad cuando uno es feliz, pero es un abrir y cerrar de ojos cuando la desesperación llama a la puerta. Tiago se despertaba antes del amanecer, con el estómago revuelto. Lo intentó. Vaya si lo intentó. Buscó trabajo. Llamó a las puertas de los antiguos clientes de su padre. Se ofreció a hacer pequeñas reparaciones. Pero el mundo parecía haberse encogido. La gente sonreía con lástima, pero nadie tenía trabajo. Ana, por su parte, comenzó el doloroso proceso de desprenderse de las cosas. Abrió los armarios y separó lo que se podía vender. Primero, la vajilla de la boda. Luego, los cuadros pequeños. Cada objeto que se llevaba era como un pedazo de su historia que se desvanecía. La casa, antes llena del aroma a pan de maíz y al café fuerte de Samuel, ahora olía a polvo y vacío. La fe de Ana, antes un río caudaloso, ahora parecía un arroyo seco. Seguía rezando, sí, pero sus oraciones habían cambiado. Donde antes había alabanzas, ahora había súplicas. Donde antes había certezas, ahora había un «Señor, ¿sigue ahí?». Tiago veía a su madre consumirse y sentía cómo su propia fe se desvanecía. Por las noches, se sentaba en la habitación oscura, mirando fijamente la guitarra cubierta. Aquella guitarra era una burla. Su padre hablaba tanto de música, de alegría, pero ¿qué les había aportado la música? Solo una caja fuerte cerrada y una montaña de deudas. Varias veces, Tiago fue a la oficina. Giró el dial de la caja fuerte, probó combinaciones al azar, golpeó el metal con el puño cerrado, en una mezcla de ira y súplica. El acero permaneció frío, indiferente,
Con cada intento fallido, el silencio de Samuel parecía más profundo, más definitivo. Quedaba una semana para la fecha límite. La pila de cajas en la esquina de la habitación crecía. Eran cajas de mudanza, pero no tenían a dónde ir. La desesperación, como ven, no es un grito. Es un silencio gélido. Es la amarga aceptación del final. Ana, en una tarde gris, se sentó junto a Tiago y simplemente le tomó la mano. No había nada más que decir. Las oraciones habían cesado. Solo quedaba esperar el golpe final. ¿Cómo se reza cuando la última palabra pronunciada fue adiós? ¿Cómo se encuentra esperanza en un instrumento que ha enmudecido? Quedaban 3 días. Tiago decidió que, si iban a perder la casa, al menos salvaría los recuerdos más preciados. Empezó a vaciar el taller de su padre, el lugar que había sido el santuario de su infancia. El olor a cedro y pegamento aún impregnaba el aire, tan intenso que Tiago casi podía oír la lijadora de Samuel en funcionamiento. Estaba guardando herramientas viejas cuando, en el fondo de un cajón atascado, sus dedos tocaron algo que no era metal. Era papel. Papel grueso, amarillento en los bordes. Era un viejo cuaderno de música de Samuel. James lo abrió. Estaba lleno de la letra apresurada de su padre. Notas, acordes, letras de canciones que nunca terminó. Sonrió, una cálida lágrima rodando por su mejilla. Hojeó las páginas, sintiendo la textura del papel. Y entonces se detuvo. En la última página había una partitura corta. No era una canción completa, solo una melodía sencilla, casi infantil. Debajo, con el bolígrafo azul favorito de Samuel, estaba escrito: para Ana, la nota que calma el corazón. James frunció el ceño. Recordaba esa melodía. Su padre la tocaba con la guitarra cada vez que Ana estaba preocupada o triste. Era una simple secuencia de acordes que siempre terminaba en una nota específica, una nota larga y suave que parecía flotar en el aire. James no lo entendía. La nota que calma el corazón. Hermosa, poética, como su padre. Pero inútil. No serviría para pagar las facturas. Estaba a punto de cerrar el cuaderno, de guardarlo en la caja de recuerdos inútiles, cuando algo más captó su atención. En la esquina inferior de la página, casi borrado, había un garabato. ¿Un número? No. Era una letra. Solo una. La letra G. Y junto a ella, un pequeño dibujo de una onda sonora. James negó con la cabeza. ¡Qué misterio más tonto! ¿Qué significaba? Su padre y sus enigmas. Cerró la libreta, pero la imagen de aquella nota, aquella letra solitaria, permaneció grabada en su mente. ¿Era una señal? ¿Pero una señal de qué? La caja fuerte exigía números, no exigía música. Era solo un recuerdo doloroso de una época en que la música aún tenía el poder de calmar. ¿O podría ser algo más? La duda, por primera vez en semanas, no era de desesperación, sino de una curiosidad casi dolorosa. Esa noche, Tiago no durmió. La imagen de la partitura, esa nota solitaria, el sol, y la frase, la nota que calma el corazón, no se le iban de la cabeza. Se levantó en medio de la fría noche. El silencio de la casa era absoluto. Fue al despacho. Miró la caja fuerte, fría, gris, impenetrable. Pensó en los números que había probado. Tantos, fechas, cumpleaños. Ninguno funcionaba. Miró el panel de la caja fuerte. Era un modelo digital antiguo, pero robusto. Tenía los números del 0 al 9 y una tecla de Enter. Pero, junto al teclado numérico, había algo que siempre había ignorado. Un pequeño agujero, del tamaño de un conector de auriculares. Siempre pensó que era para una llave de emergencia que nunca encontraron, o quizá para restablecer la configuración de fábrica. Sol. La nota que calma. Una onda sonora. De repente, una idea absurda, tan descabellada que le aceleró el corazón, se apoderó de él. ¿Y sí? ¿Y si la contraseña no fuera un número? Samuel era músico, luthier. No pensaba en números. Pensaba en sonidos, en frecuencias. ¿Y si la caja fuerte no se abría con lo que estaba escrito, sino con lo que oía? Tiago corrió al taller. Rebuscó en las cajas de herramientas de su padre, con las manos temblando tanto que apenas podía sujetar los objetos. Lo encontró.
un viejo afinador electrónico, de esos que usan los músicos, y en una caja de cables polvorientos, encontró un pequeño micrófono de contacto, usado para captar el sonido directamente de la madera de un instrumento. Volvió a la oficina. Miró el pequeño agujero de la caja fuerte. La punta del cable del micrófono de contacto parecía compatible. No puede ser, susurró. ¿Pero qué pasaba con la guitarra? La guitarra estaba en silencio. Las cuerdas estaban viejas, oxidadas. Una de ellas, la cuerda de sol, precisamente el sol, estaba rota, colgando tristemente del mástil. La esperanza que apenas había nacido se marchitó al instante. La señal estaba ahí. La conexión parecía real, pero la herramienta estaba rota. Fue una broma cruel. Dios le había mostrado la llave y al mismo tiempo le había mostrado que la puerta estaba atascada para siempre. Tiago estaba sentado en el frío suelo de la oficina, con su cuaderno de música en una mano y el micrófono inservible en la otra. El silencio de la casa parecía burlarse de él. Faltaban 2 días. El sol de la mañana encontró a Tiago en el mismo sitio, en el suelo de la oficina. Pero algo había cambiado en su mirada. Ya no era una mirada de desesperación, sino de febril determinación. Recordó una conversación, años atrás, en la que su padre le enseñaba a cambiar una cuerda. Una guitarra nunca está en silencio, Tiago, le había dicho Samuel con esa sonrisa tranquila. Solo descansa. La música siempre está dentro de la madera, esperando. Tiago se levantó de un salto, corrió al taller, a la última caja que aún no había cerrado, la caja de cosas varias de su padre. Y allí estaba, un pequeño sobre de papel marrón. Dentro, un juego nuevo de cuerdas de nylon. Intacto. Tiago cogió la guitarra del rincón de la habitación. Con cuidado, retiró la hoja polvorienta. La madera estaba fría. Llevó el instrumento a la luz. Sus manos, que habían temblado de desesperación, ahora se movían con la precisión que su padre le había enseñado. Limpió el polvo. Quitó las cuerdas viejas. Y con una reverencia casi sagrada, colocó la cuerda nueva. La cuerda de sol. El sol. Llevó la guitarra a la oficina. Ana lo observaba desde la puerta, con los ojos llenos de confusión y miedo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Jugando con música cuando su mundo se derrumbaba? Tiago no dijo nada. Tomó el afinador electrónico. Con cuidado, comenzó a girar la clavija. El sonido de la cuerda nueva al tensarse era agudo, tenso. La afinó. Perfectamente. Luego tomó el micrófono de contacto y lo conectó a la tapa armónica de la guitarra. Conectó el otro extremo del cable a ese misterioso agujerito de la caja fuerte. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que se le iban a romper las costillas. Miró a su madre. Ana se tapó la boca con las manos. Tiago respiró hondo. Miró la partitura extendida en el suelo, la nota que calma el corazón. Con el pulgar pulsó la cuerda de sol. La nota sol. No era un sonido fuerte. Era un sonido puro, claro, aterciopelado. La nota vibró, llenando la pequeña oficina. El sonido pareció prolongarse en el aire, tal como lo recordaba de su infancia. Por un segundo, no pasó nada. El silencio regresó, más denso que nunca. Y entonces, desde aquella fría y gris caja fuerte, surgió un sonido. Bip suave. Y entonces, el sonido más hermoso que Tiago había escuchado en toda su vida. Un hacer clic metálico, seco, definitivo. La pequeña luz verde junto al teclado se encendió. La puerta de la caja fuerte se movió ligeramente. Tiago, con la mano temblorosa, giró el pomo. La pesada puerta se abrió. Ana sollozó. Dentro no había fajos de billetes. Había documentos. Estaba la escritura de la casa, sellada como pagada. Había pólizas de seguro que no reconocían. Y había una carta, escrita por Samuel. Tiago la leyó en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. Mis queridos Ana y Tiago, si leéis esto, es porque las cosas se han complicado, y no estoy aquí para consolaros. Pero os dije que la música os cuidaría. Esta casa es vuestra. El taller tiene un seguro que lo cubre todo. Vuestro futuro está aquí. Solo, no dejéis que la guitarra permanezca en silencio demasiado tiempo. La última nota siempre es la más importante. Es la nota de la promesa. Tiago miró la guitarra que tenía en el regazo.
No estaba en silencio. Solo esperaba el momento adecuado para cumplir su última promesa. Querido mío, ¿te das cuenta de la belleza de esto? La guitarra no estaba muda. Estaba en silencio, sí. Pero hay una profunda diferencia entre el silencio del abandono y el silencio de la espera. Samuel, en su sabiduría, no dejó una contraseña numérica. Dejó una contraseña de amor. Dejó un recuerdo. El milagro no estaba en el dinero ni en los papeles dentro de la caja fuerte. El milagro estaba en el redescubrimiento. James necesitaba dejar de mirar la puerta de acero del problema y dirigir la mirada al legado de amor que su padre le había dejado. Necesitaba restaurar el instrumento. Necesitaba tener fe para tocar la nota, incluso cuando pareciera una locura. ¿Cuántas veces, hijo mío, miramos las cajas fuertes, cerradas de nuestras vidas? Ese problema de salud que no se resolverá, esa oportunidad laboral que no se presentará, esa relación familiar que parece rota para siempre. Y probamos todas las combinaciones lógicas. Llamamos, forzamos, lloramos ante el frío metal. Y Dios parece guardar silencio. Pero quizás la contraseña que Dios nos dejó no sea un número. Quizás la contraseña se encuentre oculta en lo que Él ya nos ha dado. Quizás esté en un recuerdo, en una palabra de sabiduría que escuchamos alguna vez, en una vieja promesa guardada en un cajón que ahora parece cubierto de polvo. Quizás, como Santiago, debamos dejar de forcejear con la caja fuerte y empezar a reparar nuestra guitarra. Quizás debamos restaurar nuestra fe, reemplazar las viejas cuerdas de amargura y duda con nuevas cuerdas de esperanza. La última nota de Samuel fue una promesa. La última nota de Dios para nosotros siempre es una promesa. Él no nos deja contraseñas que no podamos encontrar, pero a menudo las esconde en lugares que solo el corazón puede hallar. Las esconde en la música, en la fe, en el legado de amor. Tu bendición puede estar a salvo, esperando el sonido de tu fe renovada. ¿Y tú? ¿Cuál es la guitarra que se ha quedado en silencio en tu vida y que necesitas reparar hoy? ¿Cuál es la última nota, la promesa, que necesitas tocar para que la caja fuerte de tu bendición finalmente se abra? Piénsalo. Y mientras lo piensas, si esta historia te conmovió, si te reconfortó un poco, deja un comentario abajo. Comparte conmigo. ¿Qué contraseña inesperada ha usado Dios para abrirte una puerta en la vida? Tu historia podría ser la nota de esperanza que alguien necesita escuchar hoy. Dale me gusta para que este mensaje llegue a más corazones. Y por supuesto, suscríbete al canal. Así, tú y yo podremos seguir compartiendo estas conversaciones, estas historias de fe. Que la paz de Dios, que suena más dulce que cualquier guitarra, esté contigo. Hasta nuestra próxima historia.